Parece ser que nuestros políticos actuales no están dando la talla. Es obvio que las cosas no marchan para las personas honradas. Por eso les digo, es hora de relegar a esa generación corrupta, de renovar las ideas, de romper con todo aquello que ha demostrado no estar al servicio del bien de todos los ciudadanos. Por eso, hoy los invito a dar la batalla cultural. Yo soy. Bienvenidos, mi nombre es Luis Alzogaray y en este nuevo video voy a estar conversando con Marina Kabatz, que ella es doctora en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, también es investigadora del CONICET, militante de la organización política de izquierda Razón y Revolución y también es autora del libro Perón Leaks, una relectura del peronismo en base a sus documentos secretos entre 1943 y 1955. Bienvenida Marina, ¿cómo está? Y bueno, un gusto para mí poder conversar con vos acá en el canal. ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Y bueno, quería que para comenzar a introducirnos un poco en lo que es el libro, que está muy bueno, que lo súper recomiendo, es un libro muy enriquecedor, que nos comentes un poco más de vos y bueno, de la organización a la que perteneces y de cómo surge este libro, ¿no? Que para mí es muy novedoso porque es un libro crítico con respecto a lo que es el peronismo y viene de una persona que milita en lo que es la izquierda, ¿no? Y siendo sincero, es muy inusual ver a personas que son afines a la izquierda que cuestionan algo del peronismo clásico o del peronismo actual, como es el kirchnerismo, ¿no? Sí, se entiende. A ver, en principio yo soy historiadora y la organización a la que pertenezco está muy vinculada a la carrera de historia, al estudio de la historia y al estudio de la Argentina en general, su economía, su situación actual en distintas facetas y niveles, porque mi organización tiene, si se quiere, una trayectoria muy diferente a la de la mayoría de los partidos y agrupaciones de izquierda. En principio es una agrupación, una organización muy nueva, muy reciente, y en realidad cuando uno ve lo que son las organizaciones de izquierda en el país, la mayoría de ellas surgen asociada a viejas tradiciones o a procesos políticos, procesos revolucionarios de otros países, o sea, el maoísmo siguiendo China, el guevarismo siguiendo Cuba, el trotskismo siguiendo una parte, una porción de la experiencia y una de las tradiciones que surgen en la Revolución Rusa, y que en general lo que han hecho es copiar o tomar los elementos generales de esas corrientes, pero sin hacer lo que han hecho los grandes dirigentes de esas corrientes, sea Mao en China o Lenin en Rusia, que fue, en primer lugar, estudiar qué pasaba, cuál era la realidad del país que ellos querían transformar. O sea, Lenin estudia la estructura económica rusa, la estructura económica y social rusa, Mao hace lo propio con China. En general en la Argentina, la izquierda argentina lo que hace es tomar los grandes lineamientos de esas tradiciones y bajarlas más o menos a la Argentina sin saber qué es lo que ocurre en la Argentina realmente. Por ejemplo, hablar de reforma agraria sin ver realmente cuál es la estructura social del campo en la Argentina. Y Claro. entonces, ¿qué es lo que hace falta? Razón y Revolución surge de la manera inversa. Nosotros iniciamos con un grupo de historiadores, sociólogos, economistas que nos dedicamos a estudiar la realidad argentina. Hace más de 20 años. A partir de ese estudio es que encontramos o diagnosticamos una serie de problemas. El peronismo va a ser uno de los problemas de la Argentina, pero bueno, a nivel económico, social, político, diagnosticamos una serie de problemas para la Argentina, ¿sí? Que sea una economía agraria, que sea una economía chica, que por ese pequeño tamaño de su mercado y su escala de producción sea poco competitiva, y a partir de ahí
elaboramos una serie de proposiciones en relación a qué es lo que debiera ser la Argentina o qué es lo que se puede hacer con la Argentina. Básicamente, o sea, somos un partido de izquierda, no es socialista, nuestra propuesta es expropiar la burguesía argentina. Toda burguesía es parásita, pero la burguesía argentina es doblemente parásita. Es una burguesía, nosotros decimos para divulgar, choriplanera, que vive del subsidio del Estado. Muy ineficiente, muy poco competitiva, a excepción del agro y un par de ramas muy particulares, y entonces nosotros planteamos la expropiación, la concentración en un par de ramas muy concentradas y que puedan ser competitivas y salir al mercado mundial. De ahí nosotros decimos, en la Argentina el socialismo es la aplicación práctica de Corea más Suecia, una competitividad coreana con un nivel de vida sueco. Corea del Sur sería, ¿no? Claro. Ajá. Es buenísima la explicación para que, bueno, vayamos introduciéndonos y, bueno, la gente también vaya conociendo un poco más de, bueno, de su grupo, porque pasa, ¿no? Generalmente que cuando decís a alguien de izquierda, se imaginan, no sé, un militante del Frente de Izquierda o de algún grupo afín, ¿no? Por eso está bueno para que usted pueda aclarar eso. Y, bueno, con respecto a la pregunta que le comentaba hace rato, ¿no? La primera pregunta que sería, ya introduciéndonos un poco en su libro, ¿cómo surge este libro? Y este libro que es crítico con el peronismo, como les comentaba, que es súper recomendable, muy buen argumento, muy buenos datos. ¿Cómo surge el libro? Siendo que, como le decía, ¿no? No es usual ver que la izquierda critique al peronismo clásico, como sucede también con el kirchnerismo, ¿no? Que no es criticado generalmente por la izquierda, ¿no? Bien. Ahí hay dos elementos. Uno, que es este que te decía antes, en torno a una búsqueda de diagnosticar la situación argentina y los problemas de la Argentina. Entonces, lo primero que surge es la idea de necesitamos un balance claro, científico, objetivo, ¿sí? Informado, con datos, sobre qué fue el peronismo clásico. ¿Sí? Porque si no aparece siempre la idea de, cada vez que el peronismo falla, aparece la excusa de, pero eso no es el verdadero peronismo, no es el peronismo de Perón, no es el peronismo del 45, y entonces apareció la idea de, bueno, vayamos a ver cuál fue el peronismo de Perón, el peronismo del 45, el verdadero peronismo. ¿Fue tan bueno como plantean o nos encontramos con otra realidad? Entonces, en principio el libro surge con una pregunta, con este planteo, vamos a ver si la AAA es algo tan diferente a lo que ocurre en el primer peronismo. Si lo que hace Menem es algo tan diferente a lo que ocurre en el primer peronismo. O algunos elementos del kirchnerismo. Aparece la pregunta. La diferenciación parte en un primer momento de la voluntad de hacerse esa pregunta, de no tomar por bueno, tomar por válido lo que el peronismo dice de sí mismo y salir a investigar. Claro, sí. A medida que trabajé en la construcción del libro, a medida que avancé en la investigación, bueno, esa diferenciación se pronunció, pero una diferenciación que de alguna manera surge de los datos que encontré, surge de la evidencia que encontré, mucha de la cual yo no esperaba encontrarme. O sea, no es que yo tenía prefigurado por completo una idea mental de, bueno, esto es el peronismo y yo voy a demostrarlo. ¿Entiendes? Porque estaba la pregunta, podía estar la sospecha si se quiere, pero el resultado del libro es el resultado de una investigación histórica, una investigación científica, de haberme encontrado al ir al archivo y de alguna manera haber tenido la suerte de encontrar y poder trabajar con fuentes y documentos que antes no estaban, que ahora se desclasificaron, los documentos secretos, por eso el nombre del libro, y eso me permitió poder trabajar con eso. A partir de ahí, bueno, lo que encontré y empecé a ver me hizo tomar una mayor distancia, y si se quiere, hay otro elemento, porque hay ciertas corrientes de la izquierda que algunas de estas cosas las sabían, como el Partido Comunista, por haberlas vivido en carne propia, haber sufrido en carne propia la represión del peronismo, pero que había en ellos una voluntad de silenciamiento
sea por la búsqueda de aliarse al peronismo, un sentido más oportunista, menos oportunista, o por el temor de que denunciar al peronismo es antipático, de que denunciar al peronismo puede alejarte de la gente o de los trabajadores que querés convencer, y entonces ese temor aparecería en el resto de la izquierda como un obstáculo para juzgar objetivamente al peronismo. Claro. Usted habla del síndrome del 17 de octubre, ¿no? Que me pareció muy bueno el término en una entrevista que leí de Infobae. ¿Podría comentarnos un poquito más de esto? ¿Por qué es que la izquierda tiene miedo de criticar al peronismo y cómo se fue dando históricamente esto de que la izquierda se una o se comience a sumar detrás del peronismo, digamos? Como lo podemos ver también en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Macri, lo que hizo la izquierda fue, por ejemplo, votar en contra del desafuero debido, por ejemplo, uno de los ministros kirchneristas más corruptos de la historia y que tuvo que ver con la tragedia de Once, o cómo fue que también salió a pedir por la libertad de Milagros Sala, por ejemplo, ¿no? Que acá en Jujuy sabemos todo lo que pasó con la represión a los obreros y bueno, todo lo que pasó, ¿no? ¿Cómo lo analizaría usted a esto de la izquierda que no se anima a criticar o hace críticas muy parciales, ¿no? Al peronismo en general? Hay, hay distintos niveles para responderte esto. Sí. Un nivel es el que mencionaba antes, el temor, ¿sí? El temor, la idea, la idea en algún punto mítica y histórica, de que la clase obrera es peronista y que no se puede no ser peronista o no hacerle algún tipo de concesión al peronismo si uno quiere hablarle a los trabajadores, hablarle a los obreros, si uno quiere construir y crecer ahí. Que es una idea histórica. ¿Por qué? Por eso yo hablaba del síndrome del 17 de octubre, porque es la idea de, bueno, el 17 de octubre la clase obrera se hizo peronista y parece que eso es eterno, es una vez y para siempre, y no va a haber marcha atrás, no va a haber modificaciones en la conciencia, no va a haber nada, cuando la historia nos mostró otra cosa, porque Alfonsín le ganó las elecciones a Luder, porque Cristina perdió, o sea, el kirchnerismo perdió las elecciones frente a Macri en un momento, y eso nos muestra que es posible ganarle al peronismo. Claro. Lo que ocurre es que para ganarle al peronismo hay que enfrentarlo, y eso es algo que la vieja izquierda trotskista no se anima a hacer. No se anima a hacer en parte por falta de coraje político, en parte por oportunismo, con esta idea de creer que el kirchnerismo es lo que cae simpático, y entonces con la idea de conseguir una banca, que con una banca todos sabemos que no se cambia nada, con una banca sola, modificar el discurso y hacerlo más parecido al discurso del kirchnerismo. Yo aclaro una cosa, mi organización está llamando a votar en blanco en este momento, ¿sí? Porque no nos sentimos representados ni por el macrismo, ni por el kirchnerismo, y tampoco por esa izquierda que es seguidista del kirchnerismo y que no tiene propuestas. Y ahí es la última, quizás la razón más profunda de por qué no combate al kirchnerismo, y es porque esa izquierda en el fondo tiene un programa similar al del kirchnerismo. ¿Por qué? Si vos ves cualquier debate hoy televisivo, ¿cuáles son los problemas que plantean? Pagar, no pagar deuda, nacionalizar más el comercio exterior, la banca, pero son medidas que siempre, o sea, más allá de que las lleven a cabo o no, más allá de cuál sea la naturaleza o la forma en que se toman esas medidas, no están por completo fuera del esquema de pensamiento de las opciones políticas que maneja el kirchnerismo, que en el pasado ha nacionalizado el comercio exterior, y eso no hizo la Argentina socialista, que pone retenciones al agro. Fijar 30% de retención o 50% de retenciones, como pide algún candidato de izquierda, no modifica la naturaleza de las medidas. Claro. Y entonces lo que uno ve es que parte de esa izquierda, parte de esa vieja izquierda trotskista, está girando en el mismo, más allá de que después hable del socialismo, la revolución, algún día en todo el mundo, cuando piensan qué quieren hacer con la Argentina,
es un kirchnerismo radicalizado a lo sumo, un kirchnerismo con una retención más alta, con una nacionalización más, con menos pago a la deuda, pero el esquema de pensamiento es el mismo, se han adaptado tanto al discurso kirchnerista que reproducen todo el discurso posmoderno queer en el cual las identidades pesan más que lo que uno realmente es y donde parece que es más importante hablar con la E que cuáles son los niveles de pobreza real que hay hoy en la Argentina. Entonces, Exactamente. eso, la izquierda trotskista tiene el mismo marco de pensamiento hoy en día que el kirchnerismo. Y por eso tampoco le puede confrontar con algo distinto. No puede decir, como yo te digo, bueno, en pocas palabras, el programa de Razón y Revolución es expropiar a toda la burguesía, porque es una burguesía choriplanera, la burguesía argentina, y con pequeña burguesía no se puede competir, es ineficiente y solo sobrevive del Estado. Mejor expropiar a todos y concentrar la producción. Y ahí puedes competir y pueden subirle el nivel de vida al conjunto de la población. Yo tengo un programa, quizás es completamente distinto del tuyo, pero te puedo decir que es un programa y es completamente distinto del kirchnerismo. El trotskismo no, tiene un programa que es un kirchnerismo radicalizado nada más. Claro. Me parece muy bueno su aporte y creo que necesitamos más voces como usted y bueno, por eso es que me dio ganas de poder charlar con usted, porque si bien en algunas cosas coincidimos y en otras no, creo que la diversidad de opiniones hace a la sabiduría, ¿no? Por eso me pareció muy bueno su aporte acá en el canal, porque bueno, algunos de los suscriptores capaz que puede decir, ¿cómo estás hablando con una persona de izquierda? ¿No? Porque nosotros somos críticos con la izquierda, pero con la izquierda, como usted decía, ¿no? Como esta izquierda radicalizada o como la falsa izquierda, ¿no? Porque de la izquierda internacional nosotros somos muy críticos, por ejemplo, cuando fue el tema de lo que pasó en Bolivia, podemos ver que cuando la gente sale a protestar en contra del gobierno, por ejemplo, de lo que pasa en Venezuela, en Cuba o en Bolivia, como decía, la izquierda parlamentaria, digamos, como usted dice, no se manifiesta. Pero, por ejemplo, cuando pasa lo de Colombia, lo de Chile, ahí sí. Por ejemplo, cuando pasó lo de Santiago Maldonado, sí se manifiesta. Pero cuando pasó lo de Luis Espinosa dentro del gobierno de Alberto Fernández, no. ¿Cómo analizaría usted esto a nivel internacional también? ¿Hay una doble vara o una cierta hipocresía por parte de la izquierda parlamentarista o la izquierda que está en los congresos o forma parte de los partidos políticos en general tradicionales? A nivel internacional se observa el mismo problema que vemos en la Argentina. Tiene que ver con los mismos alineamientos y con la misma doble vara, a lo que se suma que a la distancia es más fácil defender la represión venezolana o la represión de Evo que si tenés a Kirchner acá matándote un militante como Mariano Ferreira, ¿sí? Claro. Y entonces todavía les es más fácil ser condescendientes o ignorar la represión del chavismo a los obreros o la de Lula que la de Kirchner. Ahí aparece muy claramente una doble vara y que tiene que ver con esta misma subordinación, es la subordinación al programa del kirchnerismo, que es la subordinación a todas las experiencias bonapartistas, que son regímenes que en medio de una conflictividad social muy elevada que hubo no solo en Argentina, sino en toda América Latina en torno al 2001, emergieron como mediadores entre clase obrera y burguesía, haciendo concesiones a unos, a otros, pero estableciendo gobiernos con distintos grados de autoritarismo y que buscaron disciplinar y contener al movimiento obrero. Y hay distintas cuestiones. Uno, que es un problema grave, si uno piensa el caso de Brasil y se vincula con alguna de las cosas que me comentabas, que me preguntabas antes de la Argentina, sí. Es cómo esta izquierda parlamentarista no le presta atención al problema de la corrupción, como si fuera un problema menor, ¿sí? Como si el dinero que se robara no fuera dinero, riqueza construida por los obreros. Entonces, cuando vos tenés, sea por Lula, por Milagro Sala, por Báez,
que se roban dinero y riqueza producida por los obreros, ¿cómo no puede indignarte? ¿Cómo no puede ser un problema? Claro. Y en ese sentido tendieron a repetir acríticamente el discurso de esos gobiernos, del de Lula, del de Evo, del de Chávez y Maduro. En el caso de Lula y de Evo, hablando y reconociendo y dándole lugar y dándole entidad a el relato del golpe, que en ningún caso se sostenía. El impeachment es un derecho de la población para sacarse encima gobernantes corruptos o que tengan, no sé, vendría muy bien un impeachment en Argentina para sacarse un gobierno que no es capaz de conseguir vacunas en tiempo y forma, ¿sí? Ahora, es un derecho del conjunto de la población, es un derecho de la clase obrera. En cambio, ahora, si le hacen un impeachment a un gobierno que ellos dicen que es popular, pero que realmente no lo fue, como el de Dilma, que venía haciendo un ajuste enorme, de golpe el impeachment es un golpe de Estado. O de golpe, de repente, que un gobernante renuncie en el medio de protestas obreras y que renuncia para callar esas protestas obreras luego de varias jornadas de reprimir las protestas obreras, es un golpe, porque esa persona renuncia y le pide a todos sus sucesores que renuncien también para crear un vacío de poder y que se les busque el retorno. Entonces, aparece una reproducción de todos los relatos del chavismo, del gobierno de Evo Morales, del lulismo, que no tiene justificación. Una cuestión más, mi organización planteó que en Bolivia no hubo golpe, que en Brasil no hubo golpe, y nosotros sostenemos la consigna fuera Maduro, y estamos llevando adelante una campaña internacional por la libertad de Rodney Álvarez. Rodney Álvarez es un obrero, un dirigente sindical, acusado falsamente de matar a un compañero de trabajo y de militancia suyo, que fue asesinado por las patotas del chavismo, y él está preso por eso. Amenazan constantemente contra su vida y nosotros estamos emprendiendo a nivel internacional la campaña por su liberación, así también por la aparición con vida de dirigentes sociales desaparecidos bajo el chavismo, como el Cedo Mora. Y nos hemos manifestado más de una vez en protesta en la embajada venezolana, reclamando por la aparición con vida de estos dirigentes y por la libertad de Rodney Álvarez. Y eso lo hacemos casi en completa soledad, porque la mayoría de los partidos de izquierda no se movilizan por esto, y al mismo tiempo, si lo hacen escondido, porque tienen temor al repudio. En cambio, nosotros le damos la mayor difusión que podemos, porque si no, va a seguir Maduro en el poder y va a seguir llevando a la miseria y reprimiendo a la clase obrera venezolana. Entonces creemos que esto no puede terminar, no puede seguir así, no se puede dejar de esta manera. Una cuestión en relación a lo que me decías antes de, bueno, esta aclaración que hacías para los oyentes que se van a sorprender de estar discutiendo con alguien de izquierda. Una cuestión que nosotros tenemos, y por eso discutimos con todo el mundo, es que para nosotros no hay temas tabú, ¿sí? Un kirchnerista o un trotskista te va a decir, no puedo discutir con vos lo de Evo, porque lo de Evo fue un golpe y si no sos negacionista. Y entonces, frente a eso no hay nada, porque es una palabra, fue golpe, y no se sientan a discutir, y no te dan argumentos. Entonces, yo sabía al momento que me contactaste, que te presentaste, que tenemos posiciones diferentes, pero entiendo que las podemos discutir, porque yo las posiciones que yo tengo, las sostengo con argumentos, y bueno, si algo me demuestran que es diferente, cambiaré de opinión en algún punto, porque no es una cuestión religiosa. ¿Sí? Claro, sí, sí. Una caracterización política, si hay nueva evidencia que la contradice, uno la puede modificar. Y eso es lo que permite que dialogamos y que debatamos.
Exactamente, ¿no? Por eso también como que le agradezco y bueno, para mí es, y para la gente que seguramente escuche la entrevista, muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, y también sobre todo poder escuchar a alguien distinto, a alguien como usted y como su organización, que las felicito por el coraje y por la valentía, ¿no? De manifestarse, a pesar de que sea una voz solitaria, mientras los demás partidos de izquierda no lo hacen y que ustedes lo hagan. Por más que en algunas cosas no coincidimos, la verdad que es algo muy admirable y muy respetable, ¿no? Eso quería decir antes de continuar con otras preguntas. Volviendo al libro Perón Leaks, un dato que me pareció muy interesante, bueno, ya hablamos de la izquierda, ahora me gustaría también, porque acá no se salva a nadie, digamos, me pareció muy bueno y muy interesante el dato que habló sobre la familia de Macri, ¿no? En el libro que la familia de Macri logró enriquecerse gracias al primer gobierno de Perón, cuando en 1948 sus empresas pudieron acceder a la construcción del plan de viviendas, ¿no? De la Fundación Eva Perón. Me gustaría que nos comente un poquito más sobre esto porque es algo que nunca lo había escuchado y la verdad que me pareció súper interesante el dato. En relación a esta familia particular, no, no tendría para decirte más que el dato general. Participan del plan y es parte de su acumulación. Es parte de lo que yo te planteaba antes, que la burguesía argentina vive del subsidio del Estado. Y una forma del subsidio del Estado son las contrataciones del Estado. Y esto sirvió, en el caso del peronismo clásico, para la construcción de viviendas, ¿sí? Pero también para un montón de otras industrias. La industria del calzado, la industria del juguete, vivían de la Fundación Eva Perón, en parte. Gran parte de su mercado era las ventas a la Fundación Eva Perón. Eh, y, Claro. eh, y hay muchos mecanismos diferentes a través de los cuales la burguesía se enriquece en esta etapa. Tiene que ver con distintos mecanismos. En su mayoría no es toda la burguesía, porque hay distintas fracciones. En un primer momento, la apuesta económica del peronismo es a retirar recursos del agro, ¿sí? Y subsidiar el desarrollo de la industria. Ujú. Esto es, de alguna manera, la política de los primeros años, y este subsidiar el desarrollo de la industria se da por distintas maneras. Uno, la patria contratista en distintas áreas, ¿sí? Sí, Pero las compras del Estado, créditos subsidiados, ¿sí? Mecanismos con el tipo de cambio que había, eh, peor que ahora, un montón de tipos de cambios diferentes, y entonces empresas amigas accedían a importar mercadería a tipos de cambio subsidiados, y son distintos mecanismos con los cuales se conforma una burguesía amiga que en gran medida se enriquece bajo el peronismo. claro, claro. Y vemos que sigue pasando, ¿no? Lamentablemente, bueno, con lo que fue el caso de Lázaro Báez, con Cristóbal López, el dueño de C5N, y vemos lamentablemente que eso continúa, ¿no? Así que vemos estos empresarios prebendarios que entonces para muchos que despegan a Macri del peronismo, como usted lo dijo en su libro, su familia fue una familia prebendaria, digamos, que como usted dice, vivió de los subsidios del Estado y ya desde la época peronista, ¿no? Eso me pareció muy interesante para destacar. Sí, no quiere decir, o sea, no quiere decir, o sea, en política no todo se hereda, ¿sí? Pero si uno quiere hacer o sea, de alguna manera, historia de la burguesía argentina, gran parte de la burguesía industrial, eh, gran parte de la burguesía industrial vive, crece bajo el peronismo. Quizás no eran, o sea, Macri no es el Cristóbal López de la época. Si Claro, tenemos que hablar de las figuras y el Cristóbal López de la época es Jorge Antonio, un empresario peronista que pasó de ser un desempleado que consiguió un puesto en un ministerio público a ser el dueño de Mercedes-Benz en la Argentina, ¿sí? O ocupar gran parte del comercio de granos que antes ocupaba Bongibón, porque el Estado le facilita gran parte de una porción gigantesca del comercio exterior. Entonces, ahí quizás son algunos empresarios que quizás no son tan famosos al día de hoy, pero que se enriquecieron y mucho con los negocios asociados a los negocios estatales de la época. claro.
Siguiendo, ¿no? con este tema, ¿no? Con el tema del libro, también lo que usted mencionaba hace rato, ¿no? Con respecto a que las políticas, por ejemplo, de Menem fueron las mismas, o sea, ya hubo antecedentes de las políticas de Menem en los gobiernos de Perón, ¿no? Porque muchos peronistas le echan la culpa a no, que cuando estaba Menem no era verdadero peronismo. Eso me pareció también eh, muy interesante para preguntarle más o menos, para que pueda contarles a la gente las similitudes, ¿no? Entre los gobiernos de Menem y los de Perón, ¿no? Esto tiene que ver un poco con un proceso histórico, ¿sí? Porque los gobiernos de Perón mismo no fueron a su vez todos iguales, ¿sí? Ujú. Y en parte eso nos hace entender por qué en una porción de la memoria popular aparece, hoy no tanto, quizás en las personas de un poco más edad, aparecía la memoria del peronismo como una etapa positiva. Si uno ve los primeros años de la primera presidencia de Perón, son años de aumento del salario real, de aumento de las condiciones de vida, de mejoras de las condiciones laborales, y entonces aparece eso de alguna manera muy resaltado en la memoria histórica. Sin embargo, después de los primeros años, a partir del 49, cuando ya empieza la crisis económica, el mismo Perón desanda gran parte de las medidas que él había tomado antes. Entonces, privatiza parte de las empresas públicas, por ejemplo, la fábrica automotriz Yame pasa a ser ICA Yame a partir de una empresa norteamericana que trae Perón. Perón no es que quería nacionalizar todo, en parte Perón nacionaliza porque no había mucha alternativa. Por ejemplo, cuando quiere crear una fábrica de autos, su ministro de Economía habla con empresas de distintos países y ninguna quiere invertir en la Argentina. Entonces, ante la falta de empresas privadas, crea una empresa nacional, pero apenas la puede privatizar, la privatiza. Y por eso IAME pasa a ser ICA. Claro. Y lo mismo, también hay una reversión de las medidas en otros aspectos, por ejemplo, las condiciones laborales. De alguna manera, el alza salarial, las mejoras en las condiciones laborales, en muchos aspectos son cosas que ganan los trabajadores con sus luchas, con sus huelgas, más allá de que Perón quisiera dárselas o no. Muchas cosas Perón no quería ciertas medidas laborales y las terminan imponiendo los gremios en las huelgas, en sus luchas. Al mismo tiempo, Perón en los primeros años del gobierno, cuando está tratando de instalarse en el poder, que no es tan fácil, no es que, o sea, el imaginario popular imagina como Perón jugando la partida política como si tuviera ya el ancho de espada, el ancho de basto, las 7 espadas, todas las cartas juntas y que le es muy fácil todas las movidas políticas, y eso no es tan así. Y los primeros años en su presidencia tiene ciertas dificultades, porque tiene que imponerse frente a los mismos sindicatos que lo habían apoyado el 17 de octubre, frente a Cipriano Reyes, al cual termina encarcelando. Entonces, en un contexto donde Perón está jugando varias pulseadas y trata de afirmarse en el poder, no puede perder apoyo reprimiendo a los obreros. Y entonces, 46, 47 son años de alzas salariales, de mejores condiciones laborales. Pero cuando Perón logra disciplinar el movimiento obrero, afianzarse en el poder político, cuando logra, si se quiere, erosionar algunas de las instituciones republicanas, o sea, censura a la prensa, un control bastante estricto del Parlamento, y bueno, en ese momento va a desarrollar un ajuste sobre los trabajadores y va a impulsar toda una flexibilización laboral, que y ahí otra comparación con Menem. Sí. Y esa flexibilización laboral no termina de pasar porque los obreros hacen huelgas más importantes. Perón llama a un Congreso de la Productividad, que el objetivo era modificar todos los convenios laborales y todas las normas laborales, flexibilizándolos. En el momento no se hablaba de flexibilizar, sino de racionalizar, pero la lógica era la misma. Claro. No llega a hacerlo por la oposición obrera y porque al poco tiempo es el golpe. Pero sus objetivos en ese sentido eran los mismos que los de Menem, una flexibilización laboral. Lo buscan en el Congreso de la Productividad en el 55 e incluso alguna flexibilización laboral introduce en la Ley de Contrato de Trabajo
de su tercera presidencia también. Claro. Vamos desmintiendo entonces uno de los principales mitos, ¿no? Como le decía, con respecto a los gobiernos de Perón y bueno, a Menem, ¿no? Y siguiendo desmontando mitos, me gustaría, bueno, ya hace rato habíamos hablado, ¿no? Había mencionado usted a la Fundación Eva Perón, ¿no? Que es una fundación que usted lo dice en su libro, que se comenzó a financiar, pero con los propios, con los propios ingresos de los trabajadores, ¿no? O sea, se les quitó a los trabajadores para poder financiar esta fundación. ¿Podría contarnos un poquito más? Porque la verdad que es algo que no se sabe y creo que es muy, muy bueno para poder informarse, ¿no? Un poco sobre este dato. Hay que pensar que es un equivalente a la situación de que hoy miles de trabajadores paguen ganancias, ¿sí? Ujú. Hoy en día, muchas veces, gran parte de la política asistencial del gobierno eh, está subvencionada no por recursos que se le quite a la burguesía necesariamente, sino por recursos que salen de la misma clase trabajadora, de otra fracción, de una fracción distinta de la clase trabajadora. Entonces, la clase obrera ocupada, a partir del impuesto a las ganancias, termina pagando eh, la asistencia social, otras políticas sociales del gobierno. Con esto no estoy diciendo que yo sería favorable de levantarlas, pero lo que estoy mostrando es, incluso hoy, el peronismo reproduce esa lógica. Claro. ¿Qué se hace? Hay una fracción de la clase obrera que tiene empleo, que tiene quizás salarios más altos, que financia la asistencia social a la clase obrera que quizás no tiene empleo o más desfavorecida de otras maneras. En el caso de la Fundación Eva Perón, Ujú. había descuentos cuasi obligatorios, en algunas ramas de la producción eran obligatorios, en otros no, ¿sí? Hay sectores donde querer no aportar a la Fundación Eva Perón podía ser un motivo para, si eras empleado público, para un despido, para una cesantía, en otros sectores podía no ser así, pero en principio hay descuentos a los trabajadores días feriados que en vez de cobrar el día, meses con un día más en el mes, el día feriado, ese día se descontaba, se descontaba un día del salario y iba a la Fundación Eva Perón. Y en general, cuando se firmaban aumentos salariales en los convenios, se pautaba que el primer mes de aumento salarial, la diferencia salarial, no fuera a los trabajadores, sino a la Fundación Eva Perón. Y hay otros mecanismos más. Después había bonos contribución que no siempre eran optativos, del todo optativos, poder comprarlos, y que eran también mecanismos con los cuales la fundación se subvencionaba, sobre todo entre la clase obrera. Claro. Es la verdad algo que no se sabe porque muchas veces se habla, ¿no? De la fundación, pero no se cuenta este lado B, digamos, de cómo se le quitaba los ingresos también a una cierta cantidad de trabajadores, ¿no? Y otra imagen que se habla de Evita, que incluso es, por ejemplo, rescatada por una de las representantes de la izquierda parlamentarista que ahora es candidata, que es Miriam Bregman. Por ejemplo, cuando se habla de Evita, se la presenta, o sea, ella la rescata porque le dio el voto a la mujer, por ejemplo. Y desde otros sectores del feminismo se la presenta como feminista y como a favor del aborto, por ejemplo. Estos son mitos. ¿Qué opina usted de esta idealización con la imagen de Evita Perón? Me gustaría que, si le parece, comencemos a desmontar si hay mitos o mentiras. ¿Qué opina usted de esto? A ver, hay elementos como muy básicos. Sí. Por ejemplo, eh, Eva Perón no se considera feminista, critica a las feministas, dice que son feas, fracasadas, cree que el principal rol de la mujer es la maternidad, tiene posturas bastante retrógradas, incluso, o sea, no es descontextualizado esto, sino para la época. Ujú. Por ejemplo, en el Partido Peronista Femenino, la idea es que las mujeres no se mezclaran con los varones, ni siquiera que fueran a las marchas juntos o a los mismos actos políticos que iban los varones.
aparece la idea de una segregación por sexo muy fuerte, y la idea de que la mujer se tiene que mantener pura y entonces no tenía que tener contacto con los varones para no contaminarse. Entonces, Eva Perón está muy lejos de una figura progresista en cuanto a los derechos eh, sociales de la mujer y en cuanto al rol de la mujer, ¿no? No es una figura rupturista en ese sentido. Es cierto que bajo el peronismo se da el voto a las mujeres, pero ese de alguna manera era un elemento en algún punto bastante maduro en la Argentina, no había una verdadera oposición, y en última instancia, ¿sí? Es algo por lo cual las mujeres en la Argentina venían luchando hace tiempo, el movimiento sufragista argentino es importante, y en última instancia, incluso si se quisiera adjudicar al peronismo, no es algo que dentro del peronismo la iniciativa de esta medida en particular estuviera asociada a Eva Perón. ¿Qué quiero decir? Dentro del peronismo se avanza a nivel parlamentario con la idea de vamos a sacar el voto femenino, y a último momento se coloca a Eva Perón como cabeza de esa campaña, pero ella no había militado, si se quiere, en la interna del peronismo, el voto a la mujer, sino que simplemente una vez que esto ya estaba cocinado el voto femenino, aparece la visibilización de Eva Perón y el colocarla en ese lugar, que no era el lugar que ella había tenido para el desarrollo de esa campaña. De hecho, Para la foto más que nada, ¿no? Como se diría ahora, digamos. de alguna manera, si querés, para la foto, ¿sí? Para capitalizar políticamente, y porque además también no solo es el voto femenino, sino la posibilidad de las mujeres de ser candidatas, y eso implicaba la apertura de una disputa política por la organización de las mujeres en el terreno de la lucha electoral, y el peronismo quería poner como figura única y central a Eva Perón sin ningún tipo de competencia, ¿sí? Incluso en uno de los actos de lanzamiento del Partido Peronista Femenino, una hermana de Eva Perón, van militantes de esa localidad con carteles que hacían referencia a la hermana de Eva Perón, y fue barrida completamente del arco político. Tenía que haber solo una figura, no es que solo una figura, esa figura era Eva, y hacia abajo nada, y no había una construcción política colectiva hacia abajo. En el Partido Peronista Femenino, las dirigentes no eran las mujeres. En el Partido Peronista, la rama masculina, los hombres votaban podía haber internas, se podía estar más o menos intervenido, pero los hombres votaban las autoridades del Consejo Superior Peronista, distintas instituciones. De las unidades básicas, los hombres de las unidades básicas elegían las autoridades de los comités. Las mujeres no. Eva Perón elegía a quien representaba su partido en la provincia, que a su vez elegía a quien representaba en cada localidad, sin ningún tipo de protagonismo y de decisión real de las mujeres que se nucleaban allí. Y el Partido Peronista no solo no, en ese sentido, en términos históricos, no movilizó la lucha por el aborto, sino que el Partido Peronista siempre fue muy pronatalista, ¿sí? Al punto de que en la tercera presidencia de Perón, ya estamos hablando de los 70, después de la revolución cultural de los 60 y todo, el Partido Peronista limitó la venta de anticonceptivos, prohibió el asesoramiento y atención médica de salud, de planificación familiar y anticoncepción en hospitales públicos y obras sociales, y puso límites para que las mujeres compraran la píldora anticonceptiva. En la tercera presidencia peronista se impuso que para comprar una píldora anticonceptiva las mujeres tuvieran que tener una receta por triplicado, como si estuvieran comprando una medicación psiquiátrica, alguna medicación muy peligrosa y complicada que necesitaba quedar con receta, con archivo reservado, con Claro. receta archivada.
¿Y cómo ves, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández se ponga la bandera del aborto y del feminismo? Y bueno, y como le decía, no salgan a decir como, bueno, ya lo desmitificamos como esta imagen, ¿no? De Evita feminista, Evita abortista y todo. ¿Cómo lo ve a la estrategia tanto de Alberto como de Cristina, que también se sumó, ¿no? Ahora. En principio, Cristina gobernó y frenó la discusión del aborto en el Parlamento, del derecho al aborto en el Parlamento. Eh, la ley del aborto es fruto de la lucha de las mujeres que lo impusieron frente al kirchnerismo que cuando en primera instancia había gobernado no, no había querido que se tratara. De alguna manera Macri permitió que se tratara en el Parlamento. Ya después de eso el kirchnerismo no podía seguir cajoneándolo, e incluso uno puede decir, acá también hay un tema de qué es lo que hizo el kirchnerismo, o sea, las mujeres que militan en el movimiento feminista y que son kirchneristas. Y el movimiento feminista en la Argentina tenía un proyecto de ley que era el de la campaña, que era el que se presentó una y otra vez en el Parlamento. En cambio, bajo el kirchnerismo, se trató otro proyecto que es el que bajó el kirchnerismo sin discutir absolutamente nada con nadie, salvo en las reuniones que las autoridades habrán tenido con representantes eclesiásticos, y eh, bajaron un proyecto que habilita la objeción de conciencia, que habilita una serie de mecanismos que pueden afectar el verdadero ejercicio del derecho al aborto, sobre todo entre las mujeres más pobres del interior del país. Y en ese sentido, el kirchnerismo ahí de alguna manera terminó sacando el proyecto porque no podía ser frenado por más tiempo por todo el impulso del movimiento de mujeres en la calle, y sacó un proyecto que no era el que quería el feminismo, y que, y ahí hay que decirlo claramente, el feminismo kirchnerista se cayó la boca, y en gran medida todo el arco que va de la izquierda electoral, el trotskismo, tampoco dijo demasiado, ¿sí?, de los déficits y limitaciones de la ley, con la idea de no criticar demasiado el kirchnerismo. Claro. Y por ejemplo, bueno, ya ahora que estamos, bueno, me salgo un poco de las preguntas que tenía preparadas, pero ya que usted lo pudo tocar, ¿cómo ve el tema esto del feminismo kirchnerista, ¿no? Que para algunas cosas alza la voz, por ejemplo, cuando se trata de hablar de alguna denuncia con respecto a algún actor o algún político de la oposición, pero cuando tiene que hablar de algún caso entre los propios que pasa entre, por ejemplo, algún diputado, senador kirchnerista, por ejemplo, no hablan, o cuando el mismo presidente también hace declaraciones que dejan bastante que desear, por ejemplo, con respecto a las últimas fotos que salieron, que le echó la culpa a la mujer por la fiesta, o con diferentes casos. Por ejemplo, el año pasado, cuando pasó lo del caso de Abigail, el caso de Solange, que son mujeres y sin embargo, muchos del feminismo kirchnerista, por no criticar al gobierno, se queda callado, ¿no? Sí, a ver, a eso no hay mucho más que agregar a lo que dijiste vos. Claramente opera cierta doble vara, aunque si prestás atención a las redes sociales, por abajo de lo que es la dirigencia, en las bases hay bastantes, a veces ante estos casos, ante distintas situaciones, muchas veces hay bastantes disidencias en las bases, no tanto, no en la dirigencia. Otra característica del feminismo kirchnerista es que en muchos sentidos deja de ser feminismo por su carácter posmoderno, y que empieza a levantar banderas que son contrarias al feminismo, o sea, toda la cuestión de el programa posmoderno queer, que tiene que ver, por ejemplo, con esto de poner en agenda temas que se presentan como temas feministas cuando no lo son. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, el DNI no binario,
el registro del quit quil sin sexo, Alberto Fernández diciendo, al Estado no le importa si una persona es hombre o mujer. Y yo como feminista le respondo, le pregunto, ¿no le importa al Estado? Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos femicidios hay en el país? Porque si no tenemos registrado quiénes son mujeres, no sabemos cuántos femicidios hay. Aparte, femicidio implica no solo la muerte o el asesinato de una mujer, sino que es asesinada por esa condición de mujer. Entonces, si de repente no sabemos el sexo de la persona que comete el asesinato, toda la noción de femicidio aparece completamente desdibujada simplemente por esto, o simplemente para saber cuál sería una política que necesitamos, una política de salud, una política, cualquier política pública relativa a las mujeres. Si el Estado ya deja de preocuparle del sexo de las personas, no hay forma de establecer una política feminista, porque no sabes ni siquiera cuántas mujeres existen en el país, no podés medir brecha salarial. Entonces, las medidas que está tomando Fernández, en muchos sentidos, son políticas antifeministas, porque llevan a un borramiento de la mujer. Claro, sí, sí, me parece muy interesante todos estos puntos y bueno, en muchos, bueno, en casi la mayoría de todos los puntos que estamos tratando, a pesar de tener algunas discrepancias con respecto, por ejemplo, al aborto, bueno, yo defiendo lo que es las dos vidas, pero en muchas de las dos cosas, de todo lo que estamos tratando, coincidimos, ¿no? Y por eso es muy importante el diálogo y bueno, y a la vez voy aprendiendo con usted de todo lo que va explicando y bueno, es muy, muy bueno para seguramente la gente que también lo vea, eso no me voy a cansar de destacar. Igual, sí, una cosita de esto quería aclarar, porque quizás yo no soy la mejor persona para explicar estos puntos, y si a vos o a otra persona le interesa conocer más sobre estas posiciones, lo que sugiero es que googleen, que busquen a Rosana López Rodríguez, compañera nuestra, 13 Rosas, que es nuestra agrupación feminista, que ella está dando todas estas discusiones y que puede hacer un planteo mucho más comprensivo de estos temas, ¿sí? Que está buenísimo. organizando incluso a nivel internacional una plataforma que es contra el borrado de las mujeres. Buenísimo, muchas gracias por la sugerencia y bueno, podemos ya más adelante poder organizar por ahí un debate, bueno, ahí poder hablar de estos temas, creo que sería muy interesante también. Otra de las preguntas, volviendo a lo que es el peronismo, ¿no? Y el libro Perón Leaks, usted habla de la represión a los obreros y de cómo primero se les dio algunos derechos, se le otorgó, pero después hubo un recorte de derechos, hubo represión y hubo torturas. Hay un artículo, por ejemplo, que leí que habla de como se dice en la marcha peronista, el primer trabajador, ustedes dicen el primer torturador. Esto me pareció un dato que la verdad no sabía, de todas las torturas que comenzó con Perón y respecto a los obreros. Me gustaría si puede comentarnos un poco y los derechos que se fueron perdiendo, ¿no? También durante los gobiernos de Perón. Bien, una aclaración que haría es... Sí, sí. Es verdad esto de que primero hay algunos derechos y después hay un proceso de represión, esto de en 46, 47 hay aumento de salarios y luego hay un recorte y coincidiendo con el ajuste hay una exacerbación de la represión. Pero una cuestión que hay que tener en cuenta es que la historia peronista no empieza ni en el 46 con las elecciones y la presidencia, ni el 17 de octubre, sino que empieza con el gobierno militar del 43. ¿Sí? Sí. Perón va a acercarse al poder y va a llegar al poder en principio a través del golpe militar del 43, donde él es una figura clave, no es que es un secretario de una repartición menor. Perón es, en el gobierno militar, es ministro de guerra, o sea, es el ministro de guerra de un gobierno militar, no es una figura secundaria, porque todo el mundo habla de Perón secretario de Trabajo. Sí, muy bonito, al mismo tiempo que era secretario de Trabajo, era ministro de guerra. Claro. Y luego también vicepresidente. Entonces, Perón era
hacia el 45 el hombre fuerte del gobierno militar, no es que era un funcionario, una figura más. Perón, en ese contexto, el primer objetivo de Perón es establecer un gobierno militar de largo aliento, que quiere decir que dure lo que tenga que durar, que dure una década, 2 décadas. No tenía fecha de finalización ese gobierno militar. Y Perón aspiraba a dirigir el país bajo un gobierno militar, al estilo Franco en España. En ese contexto, él inicia la represión y está a cargo de gran parte de esa represión como ministro de guerra que era. Una de las figuras claves de la represión bajo el peronismo va a ser una figura, como después no tiene continuidad, no se lo conoce mucho, pero es Guillermo Solbeira Cáceres. Alguien que le guste León Gieco quizás el nombre le suene, porque León Gieco tiene un disco, Bandidos Rurales, y en ese libro habla de Guillermo Solbeira Cáceres como el torturador de gendarmería. ¿Qué pasa? Guillermo Solbeira Cáceres, ahí lo menciona León Gieco porque captura a un bandido social muy famoso de la zona, que era Mate Cocido, pero luego de esos años, se dedica a reprimir el movimiento obrero en Chaco y el movimiento de colonos, que estaban organizados en federaciones agrarias en Chaco y Formosa, y León Gieco lo llama el torturador de gendarmería. Guillermo Solbeira Cáceres, para ir a perseguir obreros rurales de Chaco, inventa una picana, pero portátil. O sea, la picana ya existía, en la Argentina se usaba desde los años 30, pero inventa una adaptación para poder llevarla al medio del monte y torturar a trabajadores chaqueños. Y en la campaña que él hace en esos años, deja un tendal de detenidos y asesina a 5 militantes chaqueños, ¿sí? En general vinculados con el Partido Comunista. Claro. En el periodo 43-45, Perón es muy represivo. Perón y el gobierno militar en su conjunto es muy represivo y no lo oculta tanto. Y en parte por eso la oposición del Partido Comunista, la oposición de algún sector del movimiento obrero. Cuando tiene una oposición muy fuerte que le impide avanzar en ese proyecto de un gobierno militar de largo plazo, es cuando empieza a hacer más concesiones al movimiento obrero, empieza a hacer un poco más de política social, de aumentos salariales, no en el 43, no en el 44, en el 45, cuando tienen más oposición, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y con todo el movimiento antifascista tienen miedo de perder, ahí empieza a hacer más concesiones al movimiento obrero y se da la posibilidad del 17 de octubre y se da la posibilidad luego de ganar las elecciones. En ese tramo que va del 17 de octubre a ganar las elecciones y los primeros 2 años de su presidencia, Perón como que se contiene más, no reprime tanto. Y en todo caso lo que reprime no lo reprime con ministros, policías que dependan del gobierno, sino que recurre a organismos parapoliciales. Así como en los 70 va a recurrir a la AAA, en los primeros años de su presidencia va a recurrir a la Alianza Libertadora Nacionalista, una organización parapolicial de extrema derecha, que va a trabajar para el peronismo y que va a reprimir especialmente a los líderes laboristas, como Cipriano Reyes, o sea, a los mismos sindicalistas que lo habían apoyado a él en las elecciones. Claro. Pero es una represión muy dirigida a este grupo, mientras que no trata de oponerse y enfrentar al conjunto de los obreros. Es como una represión más oculta, más vinculada a un sector específico, y que Perón no se hace cargo de que esta Alianza Libertadora Nacionalista está trabajando y está reprimiendo siguiendo sus órdenes. Hay documentos que muestran que la Alianza Libertadora Nacionalista recibe recursos
del gobierno nacional, con lo cual es efectivamente una represión del gobierno, aunque no aparece como una represión oficial. Claro. Pero a partir del 49, esta represión va a ser más masiva, va a ser mayor, va a tener otra escala, ¿sí? Se va a dar una fuerte represión a las huelgas más importantes del 49, como es la huelga de telefonistas, como es la huelga de trabajadores del azúcar en Tucumán, y en todos esos casos hay detenciones y hay torturas. En el caso de Tucumán, hay uno de los obreros torturados termina asesinado y se intenta ocultar el cuerpo, finalmente se lo descubre y se logra probar el caso. Pero ese es el momento en que aparece como a fuerza toda una estructura represiva que va a estar vinculada a un organismo del Estado, que va a ser la División de Informaciones Políticas, que va a ser como el cerebro de la represión, y que va a estar apuntalado con su mano de obra en la sección especial de la policía, que es una sección de la policía que se dedica especialmente a estas detenciones no oficiales, a la tortura, a todas estas prácticas. Claro. Podríamos decir entonces que Perón fue un asesino de obreros. Perón es uno de los más grandes asesinos de obreros de la historia argentina. Si uno piensa la población que había en el momento, la cantidad de obreros asesinados, es efectivamente uno de los asesinos de obreros más importantes de la Argentina. Ojo que paradójicamente Irigoyen es otro. O sea, ¿por qué? Pensás los muertos de Semana Trágica y hay muchos asesinados muchos obreros asesinados en contexto de represión de huelgas bajo el gobierno de Irigoyen también. Pero no hay ninguna duda que Perón es uno de los grandes asesinos de obreros de la historia argentina, junto con Irigoyen, junto con Videla. Claro. Y la verdad que todos estos datos creo que a muchas personas les va a aportar mucho y creo que es bueno saber para que podamos saber de nuestra historia y no volver a repetirla, ¿no? Y no volver a votar a los mismos, no volver a votar al peronismo, que por más que cambie la persona, o sea, sigue teniendo la misma esencia, ¿no? Y otra pregunta, bueno, ya para ir para ir cerrando, y bueno, muchas gracias también por el tiempo, para no robarle más de su tiempo. Quería preguntarle por el Perón de los 70, ¿no? Que supuestamente se lo presenta como el Perón que vuelve y que viene más de izquierda, que ya no reprime al Partido Comunista y que se alía a ellos, por ejemplo, o que el FIT pide que voten a Perón y que Perón halaga a Mao, al Che Guevara, intenta acercarse a la Unión Soviética, tiene su grupo que es Montoneros, que también se presenta como socialista. ¿Qué hay de verdad y de mentira sobre esto, ¿no? Sobre este Perón supuestamente de izquierda? Yo creo que no, mediante lo que fuimos hablando, pero bueno, quisiera escucharla a usted. Perón en el exilio, Perón cuando no está en el poder radicaliza su discurso, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el kirchnerismo. El kirchnerismo cuando está en el poder hace una cosa, cuando está fuera del poder es otra y radicaliza sus discursos y, em, y suele plantear medidas más audaces y criticar ajustes que cuando está en el poder él lleva adelante. Ahora, Perón en el exilio a nivel discursivo va a decir un montón de elementos, también dice cuestiones bastante reaccionarias también, depende con quién habla, cuál sea su interlocutor, con quién está hablando Perón, qué es lo que dice. Perón lo que tiene claro es que, salvo que haya mucho quilombo en el país, él no va a volver, o sea, no le van a permitir volver, salvo que haya un nivel de conflictividad muy alta, y él alienta esa conflictividad. Alentando el peronismo, algunos de los golpes de Estado de la década del 60 también, en esa línea. Pero, pero una vez que llega al poder, por un lado repite medidas económicas
que son las medidas económicas de ajuste. Si uno divide las primeras presidencias de Perón, que dice, bueno, tiene los primeros años de mejoras salariales, mejoras condiciones laborales, y después a partir del 49 una política de ajuste. Perón en su tercera presidencia va directo a la política de ajuste, va a lo que él llama el plan social, que es en realidad una política de contención de salarios. Por eso nosotros, cuando Alberto Fernández y Cristina empezaron en campaña electoral a hablar de un nuevo plan social, de un nuevo pacto social, nosotros dijimos, bueno, esto es el ajuste a la clase obrera, porque el pacto social de los 70 fue eso, con un nombre que parecía bonito, es te congelo los salarios. Y te congelo los salarios, no es solo te congelo los salarios hoy, es una limitación al derecho obrero a las negociaciones colectivas. O sea, Perón llega al gobierno y se acaban los convenios colectivos, se acaba la negociación paritaria. O sea, es las primeras medidas que toma. Eso al tiempo que lidera una represión feroz, porque lo que sabemos es que Perón promueve toda esta represión que aparece en la AAA y que aparece incluso dentro del mismo partido peronista, donde hay órdenes secretas, ¿sí? Directivas secretas, donde queda claro que lo que se pide es depurar el peronismo de la infiltración y liquidarla. Las palabras son esas, depuración, liquidación. Entonces, a esos mismos sectores de izquierda que el peronismo habría alentado en los 60, Perón apenas pone un pie en la Argentina, los reprime. ¿Qué es lo que pasa en Ezeiza? Ezeiza es, la masacre de Ezeiza, es la derecha peronista fusilando prácticamente a militantes peronistas de Montoneros, de esos sectores, con la venia del general, que al día siguiente de lo que había ocurrido en Ezeiza, critica a la izquierda y no critica a la derecha, que estaba con ametralladoras desde arriba del palco, y que había organizado el acto, organizando de alguna manera la emboscada que eso fue. Claro. Bueno, Marina, la verdad que fuimos desmintiendo muchos mitos. Creo que que quedó una entrevista muy interesante. Y bueno, disculpa si por ahí me olvido de tutearte. Y bueno, quiero agradecerte principalmente por el tiempo, creo que por el tiempo, por toda la información que nos fuiste brindando. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por la entrevista. Y bueno, quisiera también, si querés comentar dónde pueden seguirte o cómo pueden comprar el libro Perón Leaks, también puedes hacerlo. Bien. Una aclaración que quería hacer, Luis, si se puede, porque como fuimos picoteando mucho Sí. para la coyuntura, Sí, sí. hubo algunas cosas que quizás no llegué a contar tanto del libro, y algo chiquito que yo quería aclarar, que es muy importante, que es, yo dije al principio, trabajo con nuevos documentos, trabajo con nuevas fuentes. Gran parte de los documentos con los cuales yo trabajo son los mismos documentos firmados por funcionarios peronistas, por ejemplo, por Borlengi como ministro del Interior del gobierno peronista, que Ajá. eran documentos secretos, documentos reservados, y que ahora se han desclasificado y los podemos ver. Entonces, Claro. una cuestión importante es, hay muchos datos nuevos, hay muchas cosas que no se conocían, otras que sí se conocían, pero que quizás no había tanta prueba o tanta evidencia. Acá todo lo que yo planteo está basado en lo que aparece en los documentos, que cualquier persona, no hace falta ser historiador, puede ir al Archivo General de la Nación, ¿sí? Y ver que ahí están los documentos, y que son los documentos que en su momento eran secretos. Entonces, que alguien puede decir, yo vivía en el peronismo y esto no pasaba, y no te enterabas, Claro. pero ahí estaba el ministro de Interior peronista firmando documentos sobre cómo ocultar un caso de una tortura o cosas similares. Pero había mucha Entonces, falta de libertad de prensa, ¿no? Como que en ese tiempo de expresión. No había, digamos, libertad de expresión prácticamente. prácticamente después de 1949 se cierran la mayoría de los diarios opositores, se les deja poco espacio, si dicen ciertas cosas se los clausura.
Entonces, en el momento no se conoció por estas limitaciones de la prensa. Y luego porque solo quedaba la memoria de la gente y había gente a la cual, o sea, eso no se creía. Acá simplemente están los documentos de la CIDE, están los documentos del Ministerio del Interior, son documentos oficiales con los cuales se puede reconstruir todo este proceso de la represión. Y también hay otros documentos que eran también documentos secretos del periodo, pero que hacen a los entramados de la corrupción, los negocios con los empresarios, cómo se crea Perón, una burguesía adicta, y que son grandes aportes porque son documentos que se creía que no existían. O sea, mucha de la historia peronista se construyó sin fuentes. Se decía, cuando yo empecé a estudiar historia, se decía que los gobiernos posteriores habían destruido los documentos peronistas y entonces no se podía investigar bien en concreto todo lo bueno que había hecho el peronismo. Bueno, no, los documentos no se destruyeron, estaban muchos escondidos, clasificados, etc. Ahora se pueden consultar. Yo lo hice y en base a eso hice el libro. Y bueno, cualquiera lo puede leer y sobre la base de lo que lee, si no me cree, ir a constatarlo, leer los documentos y sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que invito a todo el mundo, sea liberal, sea peronista, sea de izquierda, a no cerrar los ojos. Entonces, acá hay elementos nuevos para conocer la verdad. Alguien puede no estar de acuerdo con mi interpretación, pero le doy la base y si alguien quiere puede ir a ver los documentos por sí mismo, si no lo cree, y sacar sus propias conclusiones. Así Buenísimo. que eso en principio, y el libro Perón Leaks se puede conseguir fácilmente por Mercado Libre o consultando con la editorial, con CX. Y yo tengo redes sociales, sobre todo Facebook, y nuestra organización Razón y Revolución también tiene todas las redes sociales. A través de las mismas nos pueden contactar para consultas y para encargar el libro si quieren. Bueno, muchísimas gracias Marina y bueno, por tu tiempo y bueno, espero que te hayas sentido cómoda. No, muy cómoda y gracias por el tiempo, por la discusión y bueno, cuando quieran retomamos, si no es conmigo, si es algún otro tema de interés, con alguno de mis compañeros que veo que pueden hablar mejor de alguno de los otros temas que son sus inquietudes. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias también a toda la gente que se va suscribiendo al canal. Estamos muy contentos, ya tenemos nuestros primeros 500 suscriptores, vamos poco a poco creciendo. Muchas gracias también a José Santos por todo detrás de cámara para que salga todo bien, por la edición y bueno, nosotros nos estaremos viendo en la próxima entrevista. Hay que salvar nuestra